Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a la noche en la que comienza la Navidad. Empieza la cuenta atrás para el encendido definitivo de las luces de la ciudad, que ha hecho ya a la Navidad famosa. Bienvenidos a todos los que estáis ahí. Sí, merecido para vosotros ese aplauso que acabáis de daros, porque es cierto que lleváis mucho tiempo cogiendo ese sitio privilegiado a pie de árbol para no perderos un minuto de lo que va a ocurrir en tan solo 20 en este arranque de la Navidad. Bienvenidos también a todos los que estáis en vuestras casas y a todos los que nos están siguiendo desde cualquier punto del planeta a través de nuestro streaming. Es un placer estar un año más con vosotros. Bueno, una celebración que este año no será completa, no será todo lo festiva y todo lo alegre que habitualmente estamos acostumbrados, porque todos seguimos muy pendientes y además estamos con el corazón todavía encogido por los acontecimientos de los últimos días, especialmente en la Comunidad Valenciana, pero en todo el levante de nuestro país, de España, y concretamente, como decimos, Comunidad Valenciana, pero también más tarde en Málaga y en Andalucía. Pero la Navidad continúa y la Navidad tiene que empezar y tiene que hacerlo, como siempre, en la ciudad de Vigo, que no podía ser de otra manera. Una Navidad muy internacional. Aquí a pie de árbol, junto a vosotros, también tenemos a más de un centenar de periodistas, de 30 medios de comunicación, porque nadie se quiere perder este momento. Nosotros, en un lugar privilegiado, muy cerquita del árbol, y para desvelaros todos los secretos y las novedades que trae esta Navidad. Bueno, pues el epicentro de la Navidad viguesa, un año más, es este que tenemos aquí a nuestra espalda. Es el árbol de Navidad, elemento central de toda la Navidad viguesa, y que este año llega hasta los 44 metros de altura. Queremos oíros, a ver. 44 metros de altura, 44 metros de luz, de música, de color y de sabor navideño, que un año más va a acompañarnos aquí en la ciudad de Vigo, en la Puerta del Sol viguesa, pero que también viene acompañada de otros elementos, muchos de ellos también novedosos. Y como estáis todos abajo, nosotros estamos desde aquí arriba y lo vemos absolutamente bien, pero tenemos a una persona también a pie de árbol que queremos que nos cuente la fotografía de lo que es Vigo, de lo que es esta Porta do Sol en estos momentos previos a que dé arranque la Navidad en la ciudad. María Díaz, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paula, Jaime. Muy buenas tardes a todo el mundo que está por ahí detrás. Dejadme desde aquí también que yo salude a las personas que nos están viendo desde Televigo y las personas que nos están viendo en streaming a lo largo del mundo, especialmente aquellas personas que nos están viendo desde el Levante peninsular. Para ellos, desde aquí un gran abrazo. Esperamos que pronto os llegue un rayito de luz como luz está esperando todas esas personas que veis ahí detrás, 7.000 personas, que es el aforo completo de este Porta do Sol y las calles aledañas. Hay personas, las que vemos aquí delante, con las que vamos a hablar enseguida, si me lo permitís, cuando me deis un segundo paso, que llevan hasta 4 y 5 horas esperando para ser los primeros en presenciar este inicio de la Navidad. Además va a ser muy especial porque, bueno, este árbol va a traer sorpresas, enseguida lo vais a ver, pero si os parece, completad vosotros la información. Yo me bajo de aquí, de donde estoy subida, y enseguida hablamos con la gente. Gracias, María. Y es que es así, la Navidad de Vigo siempre nos trae novedades y sorpresas, porque ya sabéis que el epicentro es este árbol gigante que tenemos aquí a nuestra espalda, que lo podéis ver en la pantalla, el árbol de Porta do Sol, pero después todavía lo vais a poder ver. Una de las grandes novedades de este año son otros árboles que acompañan a este árbol gigante. Son árboles de 8 metros, son 8 exactamente, y además os haréis una pregunta y que os vamos a desvelar porque es el secreto mejor guardado de la Navidad. ¿Qué será eso de un bosque vivo, un bosque viviente, que es lo que decía el alcalde cuando hablaba de estos 8 árboles que iban a acompañar al gran árbol de Porta do Sol? Pues lo sabremos en unos minutos, porque además del espectáculo de luz y sonido del árbol gigante de Porta do Sol, va a venir acompañado también de esta sorpresa del bosque viviente. Atentos. Bueno, pues ya saben que nuestra Navidad va mucho más allá, 450 calles iluminadas y plazas con más de 11,5 millones de luces LED, más de 1.200 arcos ornamentales, 2.600 motivos y 2.500 árboles. Ahí es nada, muchos mercados, plazas
todo ello engalanado para la ocasión. 15 elementos lumínicos en 3D de 3 metros de altura. Así que, como ven, a la Navidad viguesa no le falta absolutamente de nada. Pues la verdad que sí, Jaime, muchas novedades y muchas cosas que ya son tradicionales, porque la Navidad viguesa no sería lo mismo sin esa gran noria que tenemos nosotros, además, el lujo de poder tener cerquita de la emisora de Radio Vigo y de Televigo, en el cruzo de Areal con Colón, una noria que no pueden dejar de visitar todos aquellos que vengan a Vigo y que además nos ofrece dos panorámicas completamente diferentes. Una de día, que yo creo que es imprescindible porque se puede ver toda la ría de Vigo, vemos Vigo, Bexo Cangas, y otra de noche con toda la ciudad iluminada. Para mí, les puedo decir que es la que más me gusta, la vista nocturna de la noria, que no se pueden perder. La noria que viene acompañada del mercado de la Plaza de la Alameda, también numerosísimas atracciones y muchos otros elementos que hacen que muchos miles de personas vayan a acercarse a lo largo de los próximos días, de las próximas semanas, hasta nuestra ciudad para visitarla, para conocer su iluminación, sus luces, sus detalles y sobre todo el corazón y el agradecimiento con el que los vigueses los recibimos. Pero vamos a hablar con el representante de los comerciantes de la ciudad de Vigo para ver qué expectativas y cómo van a recibir ellos pues estas Navidades del año 2024. Nos vamos a ir hasta la redacción de Televigo porque allí está nuestra compañera Leticia Francisco. Primero los hoteles, porque ya sabes que además de los miles de visitantes que vienen estas Navidades, tenemos los hoteles llenos ya en este primer fin de semana. Seguro que se van a llenar todos los fines de semana del año, de lo que dure los 2 meses de la Navidad prácticamente, y además van a tener ese reto de superar lo que fue la Navidad del año pasado, Jaime, así que vamos a visitarlos. Yo creo que ha estado con ellos en los estudios de Televigo Leticia Francisco. Muy buenas tardes, Paula y Jaime, pendientes de ese acto del encendido de la Navidad aquí en Vigo, y estamos aquí en las instalaciones de Radio Vigo y Televigo con Iván Sánchez, presidente de AOSBI y también director del hotel de aquí de Vigo en el NH Collection. Iván, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Empieza el pistoletazo de salida aquí en la Navidad en Vigo con este encendido de la Navidad, pero entiendo que para vosotros estas semanas ya de noviembre de mucho trabajo, de muchas reservas, y entiendo que han dado comienzo cuando se ha conocido esta fecha del encendido. Y para nosotros la Navidad empieza, como quien dice, cuando dejamos Conxemar un poquito atrás, empezamos modo Navidades, porque ya empiezan las consultas de manera más insistente, y nosotros también tenemos que prepararnos y preparar nuestros hoteles para que, llegado este día, tiene que estar todo listo. Nosotros también tardamos unos días en tener todo preparado y decoraciones y demás. Este día, este sábado encendido de la Navidad, en cuanto se ha sabido la fecha, que fue hace algunas semanas, cuando el alcalde lo anunció, ¿habéis tenido ya esas llamadas, esas consultas, esas reservas? Sí, a ver, ya teníamos consultas desde antes, incluso en verano empiezan ya las consultas con la duda de sabemos qué fin de semana va a ser, si es este, si es el otro, pero una vez que se da el anuncio, pues hay un efecto revulsivo, por así decirlo, y sí que se ha notado ese incremento, y bueno, nosotros encantados. ¿Y cómo ha sido ese efecto? Si hablamos de cifras, ocupación, que para estas próximas semanas, ¿cómo lo prevéis en vuestro hotel, por ejemplo, concreto, pero también un poquito en todos los hoteles de aquí de Vigo? A ver, la previsión que manejamos, o la deseable, es que si conseguimos hacer los datos del año pasado, que fue estratosférico, sería fenomenal. Coincidieron muy bien los festivos el año pasado y los puentes, pero este año también tenemos un fin de semana más, por así decirlo. Entonces, la previsión es que en la ciudad, en la plaza completa, pues podamos alcanzar ese 80% de ocupación global, pero nosotros tenemos que aspirar a que en todos los fines de semana, todos los previos de festivo y todas las fechas potentes, tener la ciudad al completo, que estamos hablando pues un 95% podemos ser completo, y es nuestra aspiración, que sobre todo los fines de semana donde se puede descargar más el elemento ocio, aunque también vienen entre semana ya la gente también, pues esa es nuestra aspiración, y mejorar un poquito los datos del año anterior. Comentabas que el calendario no nos acompaña tanto en este año, pero por ejemplo en ese primer puente de diciembre, ¿cuál es la previsión? Bueno, la previsión del puente tiene que ser de lleno.
La previsión es de llenado. Todavía hay espacio, hay muchos huecos todavía, ¿vale? Porque cierto es que las reservas, si bien van anticipándose, hay un componente de reservas de última hora bastante importante. Pero en Vigo pasa tanto en diciembre como puede ser agosto, cualquier fecha. Siempre, incluso en las mismas semanas, hay disponibilidad para poder venir. O sea, quien quiera venir está a tiempo de venir todavía. Y además que es una campaña de 2 meses, no olvidemos que es muy, muy extensa y a lo mejor, oye, no se puede venir en el puente, pues que tenemos otros 9 fines de semana para venir. Tenemos semanas por delante. En cuanto al visitante, en cuanto a estas reservas, siempre tenemos a los vecinos, a Portugal. ¿Son mayoría también este año en cuanto a las reservas? Sí, es uno de los vectores más importantes, el que tenemos del norte de Portugal. Esperemos que sea así por mucho tiempo y que cuando vayan mejorando las comunicaciones, pues todavía más. También el viajero nacional, por así decirlo, también es más importante todavía, hay más volumen y esperamos que también esa pequeña mejora, no total todavía, también de la conectividad con el tren, todavía notarlo también nosotros también, el notarlo más. Por volumen, históricamente y siempre, la gente de la Comunidad de Madrid es la que más suele desplazarse en esta fecha y en las demás, pero también lo que es el cuadrante noroeste de la península, pues por cercanía y porque también a veces son desplazamientos más cortos, pues es el visitante predominante, sin despistar de que hay un montón ahora de viajes organizados grupales, incluso desde Andalucía, desde Murcia. O sea, el fenómeno ya es imparable. Ya lo era. Ya lo era y lo sigue siendo. Pendientes entonces estaremos de todos esos visitantes que durante estas próximas semanas pasarán por aquí por Vigo. Iván Sánchez, presidente de OSVI, muchas gracias por atendernos. A vosotros, gracias a vosotras. Seguimos aquí en Radio Vigo y Televigo. Pues ya sabemos que los hoteles van a tener una Navidad de lujo y que el reto que tienen por delante es el de superar las difíciles cifras que consiguieron ya el año pasado. A todos los que nos estáis siguiendo desde casa, os habréis dado cuenta que, bueno, pues nos estáis siguiendo en nuestro idioma, en castellano, pero también podéis hacerlo en otros idiomas. Lo podéis hacer en portugués, lo podéis hacer en inglés, lo podéis hacer en francés y como novedad este año, y es la novedad que les traemos desde Televigo, lo pueden hacer en alemán y ojo, porque también lo pueden hacer en finés. Y Jaime, finés nos suena a Finlandia, ¿qué pasa allí para que sea tan especial y que este año lo podamos escuchar también en finés? Pues seguro que muchos ya lo están pensando y es que allí es donde está la casa de Papá Noel. Y Papá Noel quería estar también muy atento y muy presente en esta celebración, en este acto de encendido del alumbrado navideño y por eso quería verlo desde allí, desde Laponia, y hemos querido tener el detalle de que pueda verlo también en finlandés. O sea que bueno, Papá Noel, que como sabemos es una de las estrellas de estas Navidades y especialmente para los niños, a ojos de los niños, que también son los grandes protagonistas de las fiestas y de las Navidades. Por cierto, con niños y con sus padres, con sus madres, muy nerviosos seguramente, está también María Díaz abajo, a pie de árbol. Vámonos hasta allí. ¿Qué tal, compañeros? De nuevo, muy buenas tardes. Me encantará ver después, a posteriori, cómo habláis en finés. Es algo que no me lo pierdo, como esta gente que está aquí delante de todo, sobre todo familias, como decíais, con niñas y con niños, no se han querido perder el encendido porque saben que es la cuenta atrás. Así como se encienda este árbol, Papá Noel, desde Laponia va a saber que puede venirse a Vigo y que puede empezar a acabar para repartir ya los regalos. Tenemos aquí, mira, esta es una de las niñas que más tiempo llega, los podéis ver en las redes de Radio Vigo, porque llegaba corriendo tan pronto abrieron las puertas. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Soliet. Cuéntame, ¿cómo has conseguido ser la primera? ¿Cómo has conseguido ser la primera, estar aquí? Pues desde que vinimos muy temprano. Bueno. y estábamos de primera las tres. Ellas son mis primas. Tenéis que entender que aquí hay mucho ruido, ¿vale? Yo le voy a hacer las preguntas al oído porque realmente es muy difícil escucharse. Cuéntame, ¿a punto de llegar Papá Noel ya? ¿Qué? ¿Qué tal te has portado para Papá Noel? Bien. Bueno, como veis, ha portado bien. Es complicado hablar con la gente. Muchísimas gracias, guapísima, pero porque no nos escucha, la música está altísima. Otros de los primeros, 6 horas que lleváis a esperar. Desde las 4 de la tarde.
4 de la tarde. ¿Por qué? ¿De dónde sois? Contadme, ¿por qué os hacía tanta ilusión? Estar con 7.500 personas y con todo el concello de Vigo y con vosotros. ¿Sois de aquí de Vigo? No, del concello de Pollo, de Samieira. ¡Hola! Y os habéis venido desde Pollo para presenciar las luces. ¿Es el primer año o ya tenéis más encendido? Ya llevamos en Puerta del Sol 2 años y en el encendido 4. Bien. Bueno, ¿a ti te hace ilusión todavía? ¿Te hace ilusión ¿Cómo? la Navidad? ¿Te hace ilusión la Navidad? O sea, una época maravillosa para disfrutar con la familia, con los amigos y ahora con esta iluminación excepcional, pues aún favorece más ese disfrute. Bueno, pues ya lo veis, que hay gente que se viene de todos los lugares, por aquí me saludan. ¿Qué tal, chicas? Bien. ¿Desde cuándo lleváis aquí? Desde las 12. Desde las 12 del mediodía. Bueno, pues mira, más horas de las que yo os contaba, van a hacer prácticamente 8 horas que están aquí. ¿Por qué? Contadme, ¿por qué nos hace ilusión? Porque pues venimos juntos, porque somos pareja y es nuestra primera Navidad juntos y nos hacía muchísima ilusión. No, Qué entiendo bonito. que era lo que se esperaba, ¿eh? Sí. Bueno, lo que se esperan lo verán dentro de un ratito. Tengo aquí peques. Chicos, que Papá Noel está viendo esto ya. ¡Ay, ya! ¡Yo quiero! Yo quiero. ¿Qué tal os habéis portado? ¡Bien! Bien. ¿Sabéis que una vez que empiece, que se encienda el árbol, será cuando empiece la Navidad y cuando ya los regalos estén prácticamente preparados? Sí. Cuéntame, ¿tenéis escrita la carta ya? No. ¿Y a qué esperamos? Bueno, aún queda un mes, María. Bueno, tiene que ser deberes para mañana ya, ¿vale? Para el domingo, así que empieza la Navidad, hay que empezar a escribir la carta. Me he asustado porque aquí ha cambiado el ritmo de la música y bueno, esto va a ser inminente, en nada puede comenzar la actuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Santiago, Santiago, cuéntame, ¿cómo estás aquí? ¿Cuánto tiempo has tenido que esperar? 4 horas. 4 horas. Porque nos hace ilusión ver el árbol encendido, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué tal te has portado este año? Que Papá Noel nos está viendo hoy. ¿Eh? Papá Noel nos está viendo hoy. ¿Qué tal te has portado tú? Yo creo que bien porque la sinceridad es algo que Papá Noel valora mucho y los Reyes Magos también. ¿Le pides muchas cosas? ¿Le pides muchas cosas? No. Bueno, pues seguro que... Porque además lo importante es lo que pase a partir de ahora. Tienes 2 meses para seguir portándote bien. Bueno, muy bien se está portando todo el mundo. Esto es una auténtica fiesta, no os lo podéis imaginar. Si veis por aquí, no solamente hay personas, hay como cada año decenas de medios de comunicación acreditados entre digitales, periódicos, radios y también televisiones. Y ya que los periodistas están haciendo también su propia fiesta, porque estamos deseando ver el encendido y que se desvelen las novedades, habéis apuntado algunas, que va a haber este año en la Navidad viguesa. Tengo más chicas por aquí. ¿De dónde sois, chicas? ¿Perdón, qué? ¿De dónde sois? De Cangas, el pueblo de al lado. Conocemos Cangas de sobra. De hecho, desde Cangas tenéis que ver perfectamente la Navidad cuando se enciende. Sí, se ve todo iluminado desde allí, ¿eh? Y la noria se ve desde lejos. Pero hoy lo vas a ver en primera línea. Cuéntame, ¿cuánto tiempo has esperado? Pues desde las 5:30 llevamos en la cola abajo. Desde las 5:30. Bueno, pero va a merecer la pena, seguro, ¿verdad? Seguro que sí. Bueno, pues ya lo veis, a 6 minutos para que sean las 8 de la tarde, a 6 minutos para que empiece la Navidad, este es el ambiente en la primera línea de las 7.000 personas que tenemos de público este año. Gracias, María, sin duda ambientazo, y es que además la noche acompaña porque la Navidad no podía empezar mejor con esta temperatura de lujo que tenemos en pleno mes de noviembre en la ciudad de Vigo. La Navidad que en el centro tiene un poco pues todo el culmen de lo que son las atracciones y de los espectáculos, pero sin duda también hay que recomendar que vayan a los barrios, porque todos los barrios de nuestra ciudad también están engalanados y allí vamos a vivir de diferentes formas la Navidad, así que no se pierdan también no solo el centro de Vigo, sino toda la ciudad de Vigo, porque allí también podrán disfrutar de la Navidad, de su comercio y de su gastronomía. Muy importante, y además con todos los comercios perfectamente engalanados y los escaparates preparados para recibir a la Navidad. Por tanto, también muy importante acercarse hasta los comercios que esperan dar el remate final del año, en un año importante también para el comercio en la ciudad de Vigo. Además,
con el próximo 24 de noviembre, el Black Friday, el viernes que viene, efectivamente, el Black Friday, que será también pues un momento importante para el comercio vigués. Vamos a irnos precisamente, ahora ya sí, Paula, hasta Televigo de nuevo, porque Leticia Francisco ha estado con el presidente de la Asociación Vigo Comercio. ¿Qué tal, Paula, Jaime? ¿Cómo seguís? Nosotros seguimos aquí en las instalaciones de Radio Vigo y Televigo y hablamos ahora con Roberto Giraldez, presidente de la Federación de Comercio de Vigo. Roberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este especial encendido aquí en Televigo. Arranca la Navidad en la ciudad. ¿Cómo se prevé para los comercios de la ciudad esta nueva campaña navideña? Bueno, pues como siempre en los últimos años está siendo pues esperanzadora, porque venimos de de altibajos en el comercio y con nuestros problemas como siempre, y la verdad es que la Navidad en Vigo se ha convertido en una referencia no solo para el comercio, sino para la hostelería, para los hoteles, y todo al final pues es un tema que suma en la economía local y por lo tanto beneficia en unos de forma más directa, otros de forma menos directa, pero siempre toca algo en lo que es la economía local, ¿no? Toca algo en la economía local y sobre todo en esos establecimientos, en esos locales del centro de Vigo. ¿Qué os trasladan los comerciantes? Bueno, pues bien, por un lado contentos, porque es verdad que hay gente pues, que en otros momentos del año no están, muchos turistas, mucha gente de fuera que vienen a visitar, que bueno, pues conocen la ciudad, invierten en la ciudad, gastan en la ciudad. También es verdad que, bueno, a ver si hemos tenido algún problemilla a nivel de los planes de seguridad, pero creo que este año se van a arreglar. Ya hay una serie de novedades que van a permitir pues, una mayor fluidez en el tráfico y, por lo tanto, las entradas y salidas del centro. Y, por lo tanto, confiamos que este año sí ya pues, esos problemillas del pasado se mejoren, se arreglen y que sea todo pues, como se espera. Una campaña de Navidad que aquí en Vigo, respecto a otras ciudades, se adelanta, siempre comienza pues esto a mediados de noviembre, pero que también tenemos otra fecha y clave, el Black Friday, que para muchos comercios también se van a adherir a esta nueva campaña. Sí, la verdad es que ambas citas... Perdona, Leti, el directo manda y el momento que todos estamos esperando acaba de llegar, porque ahora mismo ya está el alcalde preparado. Ya sabéis, los que sois primera vez que lo veis, pues enseguida lo vais a conocer, pero hay un botón de encendido que va a pulsar el alcalde con una tradicional cuenta atrás que supone el inicio de la Navidad. Tú no vas a salir, y fijaos, es ese botón que tenéis delante ahora mismo, el que tiene el alcalde y Carmela Silva delante de ellos. Así que vamos a esperar a que el alcalde coja el micro, porque es el momento más esperado, coreado ya por todos vosotros. Os dejamos con él. Va a empezar la Navidad en Vigo. Vamos allá. Boas noites, Vigo! Arrancamos o Nadal. En esta cidade extraordinaria queremos unha vez máis arrancar o Nadal. Unha cidade, Vigo, laboriosa, unha cidade alegre, unha cidade que quere estar sempre presente, unha cidade solidaria para facer que a nosa economía siga avanzando, que tengamos ocio e que sigamos adiante con un proxecto de cidade de unidade total. Todas as viguesas e todos os vigueses aquí unidos, xuntos na Porta do Sol de Vigo, para encender o Nadal do ano 2024. E eu quero vos dar a benvida aos que vides de tantos lugares, de tantas rúas de a cidade. Quero deciros que estamos encantados de hoxe vernos aquí, reunirnos aquí. E seguramente moitos vides de traballar, de elaborar, de levar a cidade adiante. Pero este momento de concordia é momento de felicidade, porque arrancamos dende Vigo unha grande tradición. A tradición
do Nadal, la tradición de la Navidad, This is Christmas. E nós queremos volver desde aquí, primeiro, a saludarnos, viguesas e vigueses. Pero queremos desde aquí enviar unha aperta enorme a toda Galicia e a todos os que vides de tantos lugares de Galicia. Estamos encantados de que estedes aquí na Porta do Sol connosco. Porque hoxe, os que vides de tantos lugares, estades aquí e sodes maravillosamente ben recibidos. E mesmo de tantos lugares de España. Mesmo de tantos sitios de todo este grande país que hoy estáis aquí con nosotras y con nosotros. Y de tantos países, de tantos lugares de Europa, de tantos lugares de América, y os queremos dar la bienvenida. Y queremos todos juntos sumarnos al principio de la Navidad, a este encendido. A cuando encendamos las luces de Navidad en Vigo, arranca la Navidad en el planeta. Y tenemos un enorme orgullo. Tenemos el orgullo de haber recuperado esta tradición, esta cultura que empezaba a desaparecer. Porque la vivimos de pequeños, porque fuimos felices, porque todos nos acordamos de nuestras familias y nuestras casas, de aquella Navidad de hace tantos años. Y hoy la hacemos en el siglo XXI. Ya es la Navidad de un país distinto, de una ciudad distinta, de un Vigo distinto que quiere desde aquí saludar a todas y a todos. Y esto es lo que yo, en nombre del gobierno de la ciudad, os quiero transmitir. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestra inmensa ilusión de que en este momento todo el mundo esté viendo a Vigo, esté viendo hacia aquí, esté mirando hacia la ciudad, a todas y a todos los que estáis. Yo sé que estáis aquí en la Puerta del Sol, pero estáis en la calle Príncipe, en Policarpo Sanz, en Urzaiz, y una cola larguísima porque las razones de seguridad hacen que tengamos que estar en toda la ciudad. Pero cuando encendamos, simbólicamente, todos estamos en el centro de este árbol que es un símbolo, del árbol de la Navidad de Vigo, que simboliza la Navidad en este planeta. Y ese es nuestro encendido, esa es nuestra ilusión, ese es nuestro entusiasmo. Eso es lo que queremos que siga sucediendo, porque la Navidad arranca hoy, dura todos los días de este mes, del que viene, pero el clima de la Navidad tiene que seguir ilustrando y llenando toda España, toda Europa, todo el mundo durante todo el año. Y eso tiene una palabra muy importante, paz. La palabra de la Navidad es paz. Y es lo que desde aquí queremos decir. La paz es un bien tan preciado, tan importante. Y arrancaremos con ilusión, y arrancaremos para tener espacios lúdicos, para vernos, para estar juntos. Y eso es lo que Vigo quiere transmitir. Pero este año el encendido va a ser diferente. Este año vamos a encender primero este árbol. Y lo vamos a hacer en homenaje a Valencia. Lo vamos a hacer en el cariño, en la querencia y nuestro homenaje a Valencia. Porque desde aquí les queremos enviar todo nuestro aprecio, nuestro respeto, nuestra solidaridad, nuestro dolor por las víctimas, por el daño que la Dana causó, y por eso nuestro homenaje es que el árbol de Navidad y ahora en este momento inicia el homenaje desde Vigo para Valencia. Adelante.
Espanya. Tots on anaveu, germans vingueu, i en el taller i en el camp remoregen cantis de amor i de acordats al ritme de guitarra volar. Paladins de l'art ofrenen ses victòries gegantines i els teus peus sultant a tots jardins estenen un tapís de murta i de roses. Brindem fruites daurades els paradisos de les riberes. Pengem les arracades baix les arcades de les palmeres, palmeres sona la veu amada i el potent vici vibrant ressò. Y ahora encenderemos las restantes luces de la ciudad hasta los 11,5 millones de luces, que queremos que lleguen a todo el mundo. Queremos que estén en Vigo, en Galicia, queremos que estén en toda España, Europa, América, todos los continentes, porque las luces de Vigo son las luces de la Navidad. Y arrancaremos como todos los años. Haremos nuestra cuenta atrás de 10 a 0, arrancaremos en inglés, seguiremos en español y remataremos en galego. E inmediatamente
empezará Happy Christmas John Lennon. Empezamos la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red one. Let's stop all the fight. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, and what have we done? Another year over, and a new one just begun. And I'm so happy Christmas. We hope you had fun. The near and the dear one, the old and the young. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. What is Y ahora seguimos con los Christmas tradicionales, pero vamos a añadir el de Elton John que arranca ahora. Y ya sabéis, ¡Viva Vigo! Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. So kiss me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. But for now, Merry Christmas. We'll dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know.
Forza Valencia, Visca Valencia, viva Vigo. La Navidad empezó en el planeta. ¡Adelante! Y ahora ya abrimos el árbol y todos empezar a pasar desde atrás hacia aquí para estar en el más importante árbol de Navidad de la historia del planeta. Gracias. Walking came here at my side. Taking everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Compañeros, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Alcalde, feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad para todo el planeta. Yo un recuerdo emocionado con Valencia. Qué bonito homenaje, alcalde. Bueno, quisimos arrancar la Navidad con Valencia porque tanto dolor tiene que tener la solidaridad y tiene que tener el respeto. Y yo quería empezar con eso. Y seguro que cuando encendimos estas luces con la bandera de Valencia y Forza Valencia, toda España estaba aquí. Las 7.000 personas que usted tenía enfrente, no sé si podía verlas, se quedaron en silencio durante esos minutos. Sí, sí, todo el mundo permaneció en silencio respetuoso. Después ya cuando contamos el día y arrancó John Lennon, bueno, pues ya empezamos un poquito la Navidad y el espíritu de la Navidad, pero bueno, queríamos hacerlo. Alcalde, y este año siempre estamos en Nueva York. Sabemos que siempre hablan de nosotros allí, pero este año físicamente, con fotografías de Vigo. Sí, sí, estamos en the Fifth Avenue, en la Quinta Avenida, estamos en Lincoln Center, estamos en 8 lugares de la ciudad de Nueva York, en the City Center, pero estamos también en Londres, estamos en París, estamos en Roma, estamos en Berlín, estamos en Madrid, estamos en Barcelona, estamos en Sevilla, estamos en todas partes. Alcalde, sé que mucha gente quiere entrar, que quieren saludarlo, así que me voy a despedir ya, no sin antes pedirle un favor. Cuando llegue Papá Noel a la ciudad, que sé que usted lo va a recibir, antes todavía que a los Reyes Magos, dígale que en Televigo nos hemos portado muy bien. Sí, sí, no, y especialmente bien, pero déjame que diga algo, porque estáis retransmitiendo esto, y esto lo está retransmitiendo televisiones de todo el mundo en directo a través de vosotros, y un empresario de Vigo me decía en la Navidad pasada que estaba haciendo negocio el día que encendimos en un gran país sudamericano. Y llegó al hotel, puso la televisión y ¿qué apareció? El encendido en directo de las luces de Vigo que emitía Televigo, porque pinchan con vosotros tantas televisiones del mundo y por eso os lo quiero agradecer mucho. Bueno, fuisteis buenísimos y Papá Noel os traerá más regalos que a nadie, claro, más regalos que a nadie. Alcalde, lo dejamos que atienda a la gente, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Jaime, Paula, algo que no le he preguntado al alcalde, pero porque lo sabéis todos vosotros, la Navidad es importante a lo largo del mundo, pero es especialmente importante aquí en Vigo por el retorno económico que trae los hosteleros, los hoteleros, viendo también este encendido de luces, por lo que supondrá para ellos. Hablabais del puente de la Navidad, en realidad noviembre y diciembre, esperamos, va a ser un mes maravilloso. Pues así es, María. Muchísimas gracias. Gracias al alcalde también por estas palabras y por esta, bueno, pues por tener estos minutitos con tanta gente que, como vemos, está deseando hablar con él para dedicarnos a nosotros. Paula, lo que decimos también todos los años, bienvenido todo aquel que quiera acercarse hasta Vigo
para conocer la Navidad viguesa, cómo se vive de manera tan especial aquí en la ciudad de Vigo, cómo la vivimos y cómo además este sentimiento yo creo que lo nota toda la gente que viene, ese agradecimiento por venir a visitarnos y por acercarse hasta aquí, por tener interés en pasar por debajo de este fantástico árbol, recordamos e insistimos, de 44 metros de altura. Aquí os acogeremos con los brazos abiertos y no nos queda más que despedirnos y que deciros que Vigo es una ciudad amable, que Vigo ha estado este año y está con Valencia, como está toda España, sin duda, con este especial homenaje que se le ha hecho en este encendido de las luces de Navidad y que de aquí al próximo mes de enero veremos cuál es la fecha de apagado. Visitadnos porque estaremos encantados de acogeros un año más. La Navidad está aquí en la ciudad de Vigo. Gracias. Feliz Navidad, Paula. Anticipada. Feliz Navidad a todos y bueno, pues disfrutemos de todas estas fiestas, como decía el alcalde, con mucha paz y también teniendo muy presente a todas las personas que lo están pasando este año pues de manera especial en esas comunidades afectadas por la Dana. Desde aquí un abrazo muy fuerte a todos y gracias por seguirnos. Un saludo y felices fiestas. Gracias, felices fiestas. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors coming to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.